Eh, Hola a todos, estamos hoy aquí con Manuel Llamas, economista y director de El Juan de Mariana. Estaremos charlando sobre unos 50 minutitos sobre temas de actualidad y de teoría política, sobre todo también con el tema de la victoria de Milei en Argentina, que comentaremos bastante. Así que nada, si quieres presentarte para quien no te conozca. Bueno, pues encantado, Daniel, por la invitación. Pues como bien has dicho, bueno, pues soy Manuel Llamas, soy periodista económico. Llevo toda mi vida dedicado a tema de prensa económica fundamentalmente, primero en Expansión, después en Libertad Digital, en Libre Mercado. Y bueno, pues desde hace unos meses dirijo el Instituto Juan de Mariana, que es un think tank de referencia en el mundo hispano, think tank liberal, donde, bueno, pues todos sus miembros y simpatizantes pues defendemos las ideas de la libertad. Y bueno, pues aprovecho la ocasión que me brindas para animar a todos aquellos que nos escuchen a sumarse a la defensa de la libertad y por lo tanto a la defensa de su libertad. Porque yo creo que algo está claro y es que la defensa, o sea, la libertad es algo fundamental en nuestras vidas, es un derecho inalienable, un derecho natural que tiene el individuo y que está en permanente amenaza por parte del poder político y por parte del poder estatal. Y aunque a algunos pensemos que bueno, que la libertad es eterna, no siempre es así. La libertad de la que hoy gozamos la podemos perder en el futuro, como ha sucedido a lo largo de la historia en muchísimas ocasiones. Así que nuestra tarea fundamentalmente desde el Instituto es esa, la defensa de la libertad, y lo hacemos a través de distintas vías, divulgando y promoviendo las ideas de la libertad, también a través de la formación, que creo que es también muy importante, eventos y cursos de distinta naturaleza, y también mediante la investigación, mediante la elaboración de trabajos, informes, con el fin de influir en la opinión pública y, por lo tanto, también en el ámbito político. Así que nos dedicamos a eso y, bueno, pues tengo el honor de poder llevar a cabo esta tarea al frente del instituto. Y ya que has hablado sobre divulgación y sobre dar la batalla, mucha gente, tanto a mí como a amigos míos que también están, digamos, en el mundillo y también en la cajita que pusimos de preguntas, me han preguntado qué consejos darías tú para aquellos que sobre todo quieran empezar a dar la batalla cultural, tal vez en redes sociales o con su familia o con sus amigos. ¿Qué consejos les darías tú para comenzar? Bueno, yo creo que los consejos fundamentalmente es formarse, ¿no? Es decir, yo creo que es muy importante el tema de la formación, es decir, tener esa interés permanente por informarse y por formarse. Yo creo que el ámbito de conocimiento es inabarcable, siempre hay cosas que aprender cada día, en cada momento. Y desde este punto de vista, bueno, yo soy un gran admirador, por ejemplo, pues en el ámbito de la inversión de Warren Buffett o de Charlie Munger, por desgracia recientemente fallecido, que es uno de los grandes clásicos de la inversión. Sus hijos le conocían y le apodaban graciosamente como un libro con patas, ¿no? Estaba constantemente leyendo. Entonces tenía una curiosidad innata, ilimitada por el conocimiento. Entonces, el primer consejo, la primera recomendación para poder defender las ideas de la libertad y dar la batalla cultural que es tan necesaria es tener el conocimiento necesario para ello. Porque evidentemente los liberales, el liberalismo, y cuando hablo de liberalismo me refiero en un sentido muy amplio, es decir, yo no soy de etiquetar a la gente, ¿no? Entonces, todos los que amen la libertad y defiendan la libertad, pues en diferentes con diferentes matices y con sus diferencias, desde los anarcocapitalistas hasta los liberales clásicos, pasando por centro derecha, conservadora o conservadores bueno, liberales en un sentido mucho más amplio. La cuestión es que tenemos la razón, es decir, somos poseedores de la verdad, estamos en el lado correcto de la historia. Y desde ese punto de vista, nuestras ideas, nuestra forma de pensar, no solo es moralmente superior, que lo es frente al colectivismo, frente al estatismo, frente al socialismo y frente a la izquierda, sino que además, aparte de ser moralmente superior, es que los frutos
de la puesta en marcha y la puesta en práctica de ese ideario son los que han logrado la mayor prosperidad y las mayores cuotas de bienestar de la historia de la humanidad. No por casualidad, el capitalismo y todo lo que ha traído consigo, que es básicamente, bueno, pues un modelo de economía de mercado sustentado sobre 3 pilares básicos, que es la libertad económica, un contexto también de impuestos bajos o de menos poder estatal o el mínimo poder estatal posible y la seguridad jurídica, es decir, el cumplimiento de los contratos. Sobre estos 3 principios, sobre estos 3 ejes se fundamenta lo que se conoce como capitalismo y lo que se conoce como bienestar. Y estos 2 últimos siglos de capitalismo nos han traído pues el mejor momento de la historia de la humanidad. Nunca hemos sido tantos seres humanos sobre la faz de la Tierra y nunca hemos vivido más años y con una calidad de vida más alta como en la actualidad. De hecho, la pobreza, que es un mal endémico desde que el hombre es hombre, es decir, la pobreza es lo natural, lo que es anómalo es la riqueza y la abundancia que vivimos hoy, ¿no? Pues como digo, la pobreza en la actualidad pues ronda el 10%, incluso menos del 10% de la población mundial, y eso es fruto del capitalismo, del libre mercado, de la globalización y, por lo tanto, de la extensión de nuestras ideas. Entonces, no solo el liberalismo es moralmente superior al colectivismo o el socialismo, sino que además los frutos de la puesta en práctica de ese liberalismo nos ha traído hasta hoy, que, como digo, estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad, a pesar de todas las dificultades, que son muchas, y de todos los problemas, que son muchos, pero conviene siempre abrir la perspectiva y, por lo tanto, echar la vista atrás de vez en cuando y darse cuenta de dónde estábamos, de dónde venimos y en dónde estamos ahora. Y como digo siempre que tengo ocasión de señalarlo, ¿no? Cualquier persona de renta media, media baja de cualquier país desarrollado del mundo vive hoy infinitamente mejor que cualquier rey absolutista del antiguo régimen. Esa es la realidad. Sí, sí. Y además creo que también es importante destacar que no solo importa, digamos, el pasado, sino también el futuro. O sea, de que la riqueza, igual que se crea, se puede destruir. Es mucho más complicado que crearla, pero vaya, se puede hacer. Y justo enlazándolo con esto, el gobierno, digamos que, bueno, es un mal, se puede debatir si eso no es necesario, pero lo puede hacer mejor o peor. Y justo con esto y con las elecciones que ha habido tanto en España como en Argentina, te quería preguntar un poco por ambas, por los resultados que ha habido en Argentina, que a lo mejor son más esperanzadores, a lo mejor no, son más esperanzadores que los que tenemos aquí en España, y que, bueno, aquí tenemos que ver el panorama que se nos queda para los próximos 4 años. Si quieres un poco comentarlo. Pues sí, a ver, empezando quizás por lo peor. Vamos primero con lo malo, que es España en este caso. A ver, España, la verdad es que llevamos 20 años de estancamiento económico, esa es la realidad. En los últimos 20 años la economía española prácticamente no ha crecido. Si descontamos la inflación, la renta per cápita se ha mantenido prácticamente estancada, incluso ha caído en términos relativos. Por lo tanto, somos más pobres que hace 20 años, básicamente. Hemos perdido poder adquisitivo y si nos fijamos en el ranking de países más ricos, España sigue siendo un país rico, pero va bajando puestos año tras año. Y los países que nos adelantan son países que hasta hace pocos años eran pobres y que cada vez son más ricos. Fundamentalmente me estoy refiriendo a los países del este de Europa, las antiguas repúblicas exsoviéticas, por ejemplo, los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Hungría. Es decir, este tipo de países que hasta, bueno, que en los años 90 acaban de salir de la bota del comunismo y estaban en la más absoluta miseria, hoy son países tan ricos o más que España. Y los próximos años van a seguir siendo más ricos y van a seguir aumentando esa brecha con respecto a los españoles. Por lo tanto, primer problema, nosotros atravesamos un grave problema de estancamiento económico como consecuencia del socialismo exacerbado que vivimos en este país. España es el país más anticapitalista de Europa y uno de los países más anticapitalistas del mundo. Desde hace décadas no se aplican políticas liberales en este país, quitando
raras excepciones a nivel autonómico, quizás la Comunidad de Madrid como ejemplo de buenas políticas o de mejores políticas frente al resto de comunidades O autónomas o de incluso creo que Baleares ha quitado hace poco un impuesto, no sé si fue el de sucesiones o cuál, pero sí, sí. Efectivamente, en este sentido, las buenas políticas fiscales de la Comunidad de Madrid, que el margen fiscal con el que cuentan las comunidades autónomas es muy reducido, pero allí donde han tenido capacidad fiscal, pues la Comunidad de Madrid se ha caracterizado por eliminar impuestos o por bajarlos, y eso ha sido una política que hasta cierto punto ha sido imitada por algunas otras comunidades autónomas. Pero dicho lo cual, en términos generales, lo que ha abundado en España es precisamente el socialismo y colectivismo, incluso con gobiernos del Partido Popular, porque, por ejemplo, el gobierno de Mariano Rajoy entre el año 2011 y el año 2018 es un clarísimo ejemplo de continuación de las políticas socialistas más exacerbadas puestas en marcha por Zapatero y posteriormente también por Pedro Sánchez. Entonces, llevamos 20 años de socialismo exacerbado. Yo, si me tengo que retrotraer alguna medida liberal por parte del gobierno de la nación, yo pondría básicamente un par de ejemplos. La última vez que se aprobó alguna medida liberal en España por parte del Estado fue quizás la reforma laboral de Fátima Báñez en el año 2012, es decir, hace 11 años, casi 12 años, que fue una reforma positiva porque iba en la línea correcta, pero insuficiente, cuidado. Es decir, imaginaos lo que habría antes. España, ¿por qué España tiene la tasa de paro más alta del mundo? Cuando hablo del mundo rico, OCDE. No me voy a comparar con Zambia o con Uganda, aunque en este caso nos podríamos comparar y saldríamos perdiendo. Pero ¿por qué España tiene la tasa de paro más alta del mundo? Porque tiene el mercado laboral más rígido del mundo, porque no hay mercado laboral, porque las relaciones laborales las deciden un grupo de privilegiados y de casta al más puro estilo estatista, en donde los que deciden las relaciones laborales en este país son los políticos, los sindicalistas y los sindicalistas de los empresarios, que es la COE. Por lo tanto, en este caso, en una mesa se determina de forma centralizada relaciones laborales de millones de trabajadores. Bueno, es un mercado, por decirlo así, excesivamente rígido, estatalizado, donde no hay libertad de contratación, donde no hay o es muy caro el despido. Hay cargas muy sustanciales y esa es la consecuencia de que haya un mercado laboral pues tan deficiente con una tasa de paro tan alta. Dicho lo cual, la reforma laboral de Fátima Báñez en el año 2012 vino a mejorar un poco ese mercado laboral. Ahora ya, después de la pandemia especialmente, se ha revertido buena parte de las ventajas que introdujo esa reforma, por lo tanto, casi hemos vuelto al punto de partida. Pero esa es la única reforma mínimamente en la buena senda que se ha aprobado en los últimos años. Nos tendríamos que ir a los primeros decretos del primer gobierno de Aznar, hace ya pues más de 20 años, bastante más de 20 años, en el que se aprobaron una serie de reformas liberalizadoras y privatizadoras. Muchos que a lo mejor que nos están viendo no lo saben, pero Telefónica, que hoy es privada, en su día fue una empresa pública. Y en este país, hace 30 años, pues esa empresa perdía dinero a chorros. Y hace 40 años había empresas públicas como Iberia, que era una compañía, una aerolínea también dirigida por políticos y en donde los trabajadores eran funcionarios. Bueno, os podéis imaginar cómo funcionaba. Era un desastre absoluto también, era carísimo volar. Y por poner el caso de, como ejemplo, Telefónica, pues casi en España había lista de espera para que te pudieran poner una línea fija de teléfono. Bueno, eso era así, esa era la España de entonces, ¿no? Entonces, Aznar, que tuvo cosas buenas y cosas malas, pero hablando de medidas liberales, pues privatizó buena parte de las compañías estatales españolas y liberalizó también buena parte de algunos sectores de la actividad económica. Con lo cual, pero son excepciones. O sea, la regla en España, por desgracia, es que España es un país enormemente estatista, enormemente socialista y como consecuencia de ello, pues estamos atravesando un declive económico sustancial que, cuidado, y esta es la clave, se va a agravar en los próximos años. Esta legislatura, desde mi punto de vista, va a ser un punto de inflexión a peor. España, yo creo que ya lo podemos decir claramente, es la Argentina de Europa y es la Argentina
de la OCDE, del mundo rico. Argentina, en el peor de los sentidos, la Argentina peronista. Y ahora, si quieres, entramos en el tema Argentina. Argentina ha estado, como bien comentabas tú, Daniel, la riqueza se crea y la riqueza se destruye. Y cuando no se dan las condiciones para generar riqueza, los países siguen siendo pobres. Y cuando se dan las condiciones para destruir para destruir la riqueza y lo que se ha conseguido, es muy fácil destruir la riqueza por parte del poder estatal. Pues bien, Argentina es un claro ejemplo de esto. Argentina era un país enormemente rico hace un siglo. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Argentina era uno de los países más ricos del mundo, con una renta per cápita equiparable a la de Estados Unidos, equiparable e incluso superior a la de muchos países europeos. Y prueba de ello es que los españoles, que entonces nos moríamos de hambre, en muchos casos, especialmente después de la Guerra Civil, pues emigrábamos a Argentina, muchos de ellos, muchos de nosotros, para lograr un futuro mejor. Bueno, eso se vino al traste porque triunfó, como ha triunfado tantas veces en tantos lugares, las ideas equivocadas, las ideas del socialismo, en este caso del peronismo en Argentina, que no deja de ser un modelo puramente estatista que está que imita o que se inspira más bien en el modelo fascista de Mussolini de Italia en los años de entreguerra y durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, un régimen en donde el Estado tiene un enorme poder, donde hay un gran control por parte de los políticos de la actividad económica, donde las empresas, aunque son de titularidad privada, están bajo el control y bajo la dirección del poder político, con fuerte gasto público, déficit, etcétera, y una fuerte carga fiscal. Bueno, eso triunfó. Los argentinos, a pesar de ser una democracia, quitando algunos momentos puntuales, pues han votado eso, han votado de forma errónea, han votado peronismo durante 80 años y Argentina, que era tan rica, pues hoy ya veis cómo está. Es decir, con una hiperinflación desbocada, con más del 40% de la población en la más absoluta miseria y con una renta per cápita, bueno, pues de un país casi tercermundista. Pero ha surgido algo y lo que ha surgido es un auténtico fenómeno de la naturaleza que es Javier Milei y que con un discurso liberal, libertario, pues no solo ha logrado ganar las elecciones en Argentina, sino que además está dispuesto a llevar a cabo un programa profundamente liberal para intentar solventar los problemas estructurales de este país. Y yo creo, y ahora supongo que entraremos, que, bueno, las primeras medidas apuntan bien. Yo, de hecho, me invitaron ayer a una especie de podcast y yo he de decir que no estoy muy puesto, sobre todo en tema internacional, por un tema de no comerme mucho la cabeza, porque bueno, al final, como no puedo cambiarlo especialmente para amargarme con que han subido impuestos o con lo que sea, ya me daré cuenta cuando lo lea, no me voy a... Pero sí que he visto que, por ejemplo, lo que sí que vi 100% es que han reducido los ministerios, creo que de 18 o 19 a 9, lo cual, bueno, pues ya es un avance. Y que no sé cómo lleven el tema de la cambiar la moneda del peso argentino al dólar. Tú igual ahí lo puedes comentar mejor, que sabrás seguro que mejor cómo funciona. Pero sí, parece que lo que es de momento, es verdad que llevan, no sé, 5 días, 4 en la presidencia. No han tenido tampoco tiempo a hacer mucho, pero sí que es verdad que puede llegar a apuntar bien. Si quieres tú resumir las principales políticas que lleva de momento, que lo sabrás seguro que mejor que yo. Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que Argentina está sobre una bomba de relojería hiperinflacionaria. Y esto es consecuencia de la irresponsable política fiscal y monetaria que ha llevado a cabo el kirchnerismo durante los últimos años. El kirchnerismo es el peronismo de toda la vida, solo que ejercido por una pareja de presidentes, Néstor Kirchner, que ya falleció hace años, y su viuda, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, Argentina ha estado gobernada por el kirchnerismo los últimos 20 años, porque el gobierno de Macri, que era el partido de la oposición, pues tampoco hizo nada. Fue como el gobierno de Rajoy en su día, que no hizo nada con... mantuvo las políticas de Zapatero. Bueno, pues en Argentina pasó algo parecido. Macri mantuvo las políticas de los Kirchner, ¿no? Prácticamente no cambiaron nada. Entonces, durante estos 20 años han ejercido una política absolutamente nefasta a nivel económico, fiscal y monetario. Y especialmente en los últimos años, como digo,
porque han disparado el gasto público y como Argentina básicamente es un estado que no es fiable, es decir, hay que estar muy loco, por así decir, para prestarle dinero a los políticos argentinos porque se dedican a incumplir sus compromisos y no es la primera vez que repudian la deuda, es decir, que incumplen sus promesas de pago, pues lo que, como casi nadie está dispuesto a prestarle dinero, lo que hacen es monetizar deuda. Es decir, el Banco Central Europeo emite billetes, por decirlo de forma sencilla, para poder seguir gastando a placer por encima de los ingresos que recauda el Estado por vía fiscal, mediante la recaudación de impuestos. Esto, al final, siempre acaba teniendo consecuencias, porque si el dinero papel, el dinero fiat que emite tu Banco Central tampoco es fiable y no tiene una gran demanda ni en el extranjero, ni siquiera en tu propio país, los argentinos repudian el peso, a pesar de que es la moneda forzosa, legal, obligatoria, de uso forzoso, los argentinos, sabiendo que es una moneda poco fiable, para evitar la pérdida de poder adquisitivo, intentan refugiarse en la compra de dólares, que es una moneda mucho más estable que el peso argentino. Entonces, cuando emites de forma descontrolada dinero para monetizar deuda pública, para monetizar tu déficit y poder seguir gastando mediante la emisión de billetes, y esos billetes no tienen ningún tipo de credibilidad, no tienen ningún tipo de demanda, lo que sucede automáticamente es una devaluación o una depreciación de tu moneda. Y eso se traduce en que cada vez pues los precios suben como consecuencia de que el papel moneda vale menos. Y en eso está Argentina, ¿no? Entonces, para poder frenar esa deriva hiperinflacionista, hay que recordar que en Argentina la inflación ahora mismo ronda el 160% interanual, es decir, al cabo, en los últimos 12 meses los precios se han más que duplicado, pues Milei tiene que llevar a cabo una serie de reformas estructurales muy, muy sustanciales. En primer lugar, tiene que recortar de forma drástica el gasto público porque es la raíz del problema. El cáncer, la causa de la hiperinflación, radica en primer lugar en el déficit fiscal. Entonces, eso es lo primero que tiene que cortar y por eso tiene que recortar el gasto público de forma sustancial. Ha anunciado un recorte equivalente a 5 puntos del PIB. Argentino, que llevado al caso español estaríamos hablando de un recorte de gasto público del orden de 60.000, casi algo más de 60.000 millones de euros. Por lo tanto, un recorte importante, significativo. Y en segundo lugar, tiene que reforzar la solvencia de su Banco Central. El Banco Central tiene unos pasivos enormes, está muy apalancado y tiene que refinanciar deuda a corto plazo. Bueno, el primer paquete de medidas que ha anunciado Milei va en esa línea, recortar el gasto público y, devaluar el peso para que el peso, pues su tipo de cambio se acerque al tipo real de mercado, es decir, no es una devaluación artificial, sino que el peso oficial, su precio sea el que marca el mercado y no el que marca de forma arbitraria el poder político, y ha llevado a cabo una serie también de medidas, creo que inteligentes, para empezar a reforzar la solvencia de su Banco Central. Ese es el primer paquete de medidas y creo que va en la buena dirección, pero quedan otros muchos para poder solventar la situación. En todo caso, creo que son medidas que están bien orientadas y estas medidas están destinadas fundamentalmente a un segundo paquete de medidas para liberalizar la economía argentina y en un tercer lugar también bajar impuestos y acabar con el clientelismo que en muchos casos ha aplicado el peronismo durante estos años, ¿no? Que es básicamente repartir paguitas con el fin de comprar votos. Todas estas medidas, es decir, básicamente reequilibrio fiscal, liberalización económica y ortodoxia monetaria, están en la buena dirección. Ahora hay que ejecutarlas, que no es fácil, pero digamos que las ideas están encima de la mesa y las recetas que está aplicando Milei están en la línea correcta. Y también hemos hablado sobre, digamos, la tendencia que siguen los países, que es cierto que hay, digamos, casos concretos que tú has llamado fenómenos que sí que, bueno, un poco revierten y buscan más libertad, pero creo yo al menos que por tendencia global es un poco lo contrario. Lo podemos ver con las monedas digitales, con los casos como la Unión Europea o en la OTAN, que buscan centralizar más el poder aún en base a pues, uno o dos países que tienen más poder, pues a lo mejor Estados Unidos, Alemania, y que buscan, digamos, imponer su política al resto del mundo.
Entonces, ¿crees tú que la tendencia general, global, o a lo mejor dentro de Europa, es positiva o negativa? ¿Y cómo puede afectar esto a España o a la gente de a pie? Bueno, la Unión Europea, como cualquier organización, tiende a crecer, pero eso es algo natural, sucede en la empresa, sucede en cualquier organización política, la tendencia es a crecer, ¿no? Porque, en primer lugar, los que dirigen esa organización y los que trabajan para esa organización tienen interés legítimo y lógico en, bueno, pues, en que a ellos les vaya bien y para que a ellos les vaya bien, su organización tiene que ser cada vez más grande, más poderosa, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, es una tendencia natural, pero que forma parte de la naturaleza humana, por así decir, porque al fin y al cabo las organizaciones están compuestas por seres humanos, ¿no? No deja de ser un reflejo de nuestra naturaleza. Dicho lo cual, la Unión Europea quiere convertirse en un superestado, eso es evidente. Lo cual, desde mi punto de vista, es un gravísimo error. La gran ventaja, yo soy un gran defensor no de la Unión Europea tal y como la conocemos hoy, sino del mercado único europeo. ¿Pero por Eso es. qué? Porque los padres fundadores de la Unión Europea, de forma muy inteligente y muy hábil, eh, eh, impulsaron el mercado común. ¿Y por qué impulsaron el mercado común? Justo después de la Segunda Guerra Mundial. Porque en Europa llevábamos siglos matándonos, literalmente entre nosotros. Y especialmente en el siglo XX, con el nacimiento y el desarrollo de los estados-nación, después de la Primera Guerra Mundial, esos estados-nación acaban convirtiéndose en estados totalitarios en algunos países, el caso de Mussolini que comentamos en Italia, el caso de Hitler en Alemania, el caso de la Unión Soviética, que es también un estado totalitario por parte de Lenin y Stalin. La cuestión, que siempre nos hemos matado entre nosotros, pero es que bajo el Estado-Nación nos aniquilábamos, eran guerras de exterminio, porque bajo los antiguos reinados del antiguo régimen, sí, había guerras, pero eran guerras que hasta cierto punto eran costosas y generaban daños, pero no eran guerras de aniquilación, porque entre otras cosas los reyes tenían que pagar, tenían que pagar a los soldados, o sea, había mercenarios, eran ejércitos hasta cierto punto privados. Sí. Las guerras no eran tan brutales como finalmente fueron en el siglo XX, ¿no? Dicho lo cual, después de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, los padres fundadores de la Unión Europea se dan cuenta que para dejar de guerrear, la clave es el mercado. Y es cierto, los pueblos que comercian libremente entre sí son pueblos que no guerrean, son pueblos que no se matan entre sí. Esa es una de las grandes ventajas del capitalismo, del libre mercado y del libre comercio. El mercado y la cooperación voluntaria entre individuos. Los pueblos que comercian son pueblos que no se matan entre sí. Y bajo ese principio crean el mercado único. Y ha funcionado muy bien. Oye, desde la Segunda Guerra Mundial, los europeos no guerrean entre sí. Ahora tenemos una guerra a las puertas de Europa, pero dos países que no forman parte de la Unión Europea. Dicho lo cual, ese mercado único, que se resume básicamente en libre movimiento de personas, mercancías y capitales, es lo que nos ha garantizado 60 años de paz y de estabilidad política y social y también económica. Pero, como digo, eso ha ido creciendo y se está transformando ahora en un intento de un gran superestado europeo, que yo soy totalmente contrario a ello. Yo soy muy defensor de la competencia a todos los niveles y también a nivel político. Yo creo que la competencia es buena y que compitan las administraciones y los estados es bueno porque de esa forma se genera algo maravilloso que es la competencia dinámica. Es decir, cuando hay varios agentes compitiendo entre sí, finalmente se acaba imponiendo sobre los demás la solución más beneficiosa, las mejores políticas, en el caso de la administración, en el caso de las empresas, por las mejores prácticas empresariales, ¿no? Cuando las empresas compiten entre sí, al final, ¿cuál es la empresa que resulta ganadora? La que ofrece un mejor servicio a menor precio a los consumidores, al mercado, es decir, a nosotros. Bueno, pues a nivel político y administrativo sucede algo parecido, ¿no? Cuando muchas políticos o distintas formas de gobierno compiten entre sí, la gente vota con los pies y suele votar con los pies y se va al sitio donde le tratan mejor. Por eso, precisamente, los regímenes comunistas se ven obligados siempre a levantar barreras, a levantar muros para evitar que la gente salga del país. Pero no es el único ejemplo
de régimen político en donde las fronteras sirven no para que venga gente de fuera, sino para evitar que salga la gente de dentro. Entonces, desde ese punto de vista, como digo, la competencia es buena. La Unión Europea, el intento de crear un superestado europeo es una pésima idea. Pero va a ser difícil, es decir, aunque es cierto que se han llevado a cabo avances sustanciales, va a ser difícil porque los estados soberanos y los estados-nación pues tampoco quieren ceder muchos ámbitos de soberanía y ahí se producen tensiones interesantes, ¿no? De hecho, fíjate, el Reino Unido formaba parte de la Unión Europea y hace poco, pues bueno, votaron a favor de salirse de la Unión Europea debido precisamente, entre otras razones, al creciente intervencionismo procedente de Bruselas, ¿no? Que quería controlar cada vez ámbitos más grandes de la economía británica. Entonces, yo creo que en ese sentido vamos por mal camino, pero soy optimista con respecto de que va a ser complicado que la Unión Europea se convierta en un gran superestado. Y ya luego, simplemente para terminar esta cuestión, soy especialmente optimista a medio y largo plazo a nivel global. Y soy especialmente optimista por lo siguiente, porque estamos viviendo una cuarta revolución industrial gracias no solo a Internet, sino también ahora a la inteligencia artificial. Y eso lo va a cambiar todo. Cada vez tenemos más herramientas y mayor capacidad para ser más libres. Y bueno, solo te pongo un ejemplo. Hoy en día, cualquiera de nosotros con un ordenador y un móvil puede trabajar desde cualquier parte del mundo. Y eso nos da una libertad enorme para evitar las tentaciones tiránicas que siempre tienen muchos políticos. Sí. Y bueno, y no hay más que ver que los países menos libres se limita este acceso a Internet. En China, por ejemplo, no puedes buscar ciertas cosas que no interesan. En Corea del Norte directamente cree que no hay Internet. No hay nada. No tienen acceso, por eso. No, vaya, no tiene es ni esa luz. libertad a la información. Sí, sí. Y bueno, también te quería preguntar, porque bueno, me lo han pedido, que te, digamos, de ciertos autores, que no sé si conocerás o no, imagino que sí, porque son, digamos, de renombre entre el mundillo de los libertarios, y que de manera breve me des su opinión. Como has comentado el tema de, digamos, la competencia política, esto a mí personalmente me da la idea de Franz Hermann Hoppe, imagino que lo conoces. Sí. Autor que aboga por un sistema de comunidades privadas y políticas pequeñas, a nivel de pueblo, de barrio. ¿Qué opinas sobre este autor, así a nivel breve? Pues me gusta y mucho, me gusta y mucho más, precisamente por eso, bueno, tiene maravillosas obras, ¿no? Obras sobre la democracia, sobre la monarquía, o sea, es un recital lo que tiene este hombre. Y a mí me gusta mucho su teoría política por múltiples razones. En primer lugar, porque analiza muy bien cuáles son los problemas de la democracia, de la democracia representativa, especialmente con respecto a que pueden perfectamente convertirse en tiranías. Y desde este punto de vista es importante señalarlo, ¿no? Siempre hay que cuidarse mucho de controlar el poder político para evitar que finalmente, por mucho que estés en democracia, puedes acabar padeciendo un régimen con menos libertad económica individual que en dictaduras incluso, ¿no? Dictaduras desde el punto de vista político. Entonces, yo creo que pone mucho el acento en eso y especialmente me gusta mucho también su análisis sobre precisamente la ventaja de la monarquía como forma de gobierno, porque muchas veces ponemos el acento en cómo se eligen a los gobernantes o quién tiene que gobernar y no tanto en cómo se tiene que gobernar. Y es muy importante también señalar el cómo y no solo el quién. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, me gusta y me gusta mucho, pues sobre todo especialmente su teoría sobre la competencia entre administraciones, que es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Y en el caso de España, y con esto termino sobre este autor, a diferencia de los que defienden la centralización administrativa, por ejemplo, Vox, que es un partido jacobino desde ese punto de vista, que defiende un Estado central fuerte, yo soy defensor de justo lo contrario. Es decir, el modelo autonómico, el problema que tiene es que realmente no existe una auténtica descentralización. Las comunidades autónomas no tienen tanto poder como el que se le presupone, ni mucho menos. En muchos casos son meros gestores
delegaciones del gobierno central y aunque tienen competencias en algunas materias, su margen de maniobra es muy reducido. El Estado sigue teniendo un enorme poder. Y desde ese punto de vista, yo creo que una gran descentralización administrativa a nivel de España puede ser una gran oportunidad en donde las comunidades autónomas tengan sobre aquellas competencias que tienen transferidas, como por ejemplo sanidad, educación, servicios sociales, justicia, transportes, etcétera, que tengan competencia plena. Es decir, oiga, las comunidades autónomas, yo tengo competencia en educación, pues yo marco mi modelo educativo. Y también, muy importante, y lo financio con mis ingresos. Por lo tanto, descentralización de gastos y de ingresos. Y desde este punto de vista, habría, imagínate, a mí me encantaría, pero imagínate que hubiera un país, España, en donde diferentes comunidades autónomas, como sucede en Suiza con los cantones, que es un modelo a imitar, pues desarrollen políticas muy diferentes allí donde tienen competencias y que existan diferentes impuestos, diferentes niveles impositivos, diferentes políticas de gasto. Y eso es maravilloso porque sí, podemos votar en las urnas, pero el mejor voto, el voto más valioso y el más efectivo es el voto con los pies. Y lógicamente, cuando a ti te están machacando en un sitio, no es lo mismo el tener que irte a Noruega, que queda muy lejos, o a Nueva Zelanda, donde es otra cultura, otro idioma, etcétera, que coger y decirte, hombre, es que me están machacando y me están maltratando en Cataluña. Pues oye, a 100 kilómetros te vas a Aragón o te vas a Comunidad Valenciana, que te tratan mucho mejor y fantásticamente, ¿no? Sí, no, sí, una España compuesta por 1000 Andorras sería, vamos, ya increíble. Total, total. Y también un autor que cuando hablas sobre el tema de la guerra y del comercio, a mí se me vino a la frase de Adam Smith, donde entran los bienes, no entran las balas. Entonces, ¿qué opinas sobre este autor? Bueno, yo creo que es uno de los grandes padres, ¿no? De los grandes padres del pensamiento económico, del pensamiento también liberal. Yo creo que es uno de los grandes precursores y uno de los grandes padres fundadores bueno, pues de cómo funciona el mercado, la mano invisible y la importancia del comercio. Es decir, pues un pensador de primer nivel y de los titanes del pensamiento económico. Luego también, debido también a una conferencia en la que yo asistí en el Salón de Lugo sobre Juan de Mariana, aquel que da nombre al instituto que presides. Es un autor que es conocido por el nombre, pero que no creo que mucha gente haya leído. ¿Qué opinas sobre su obra, sobre su pensamiento, que es más complejo de lo que parece? Bueno, a ver, la obra de Juan de Mariana es inmensa y no solo por sus aportaciones al mundo de las ideas, al mundo de la economía, sino también incluso al mundo de la historia. Por lo tanto, es un autor de grandísimo valor, uno de los grandes referentes del pensamiento escolástico, de la Escuela de Salamanca. Y es cierto, fíjate, en el ámbito del liberalismo, digamos que la Escuela Austríaca de Economía, pues digamos que es la escuela fuerte o la escuela más predominante, cuyos autores son más conocidos, han tenido más influencia, hasta el punto de que uno de ellos ganó el prestigioso premio Nobel de Economía, Hayek. Y desde este punto de vista, pues sí es cierto que han tenido una grandísima influencia durante las últimas décadas, durante el siglo XX, Mises, etcétera. Pero la Escuela de Salamanca y el pensamiento escolástico supuso un punto de inflexión. Supuso un punto de inflexión en el ámbito del pensamiento en un momento también muy particular, ¿no? Haciendo cambios o contribuyendo a cambios muy sustanciales en el ideario tanto de la Iglesia como de los reyes de entonces y ha tenido una enorme influencia sobre diferentes ámbitos del pensamiento. Y el padre Juan de Mariana, por supuesto, ¿no? Desde especialmente con su tratado y discurso sobre la moneda de Bellón, ¿no? Y sobre su teoría también del tiranicidio, ¿no? En el sentido de que pone el acento donde hay que ponerlo, es decir, en la perversión del poder político a la hora de deteriorar el poder adquisitivo de la moneda mediante la devaluación y la depreciación arbitraria por parte del poder político o de los excesos que tienden todo gobernante a veces a tener. Por lo tanto, son
desde mi punto de vista, no solo el padre Juan de Mariana, sino todo el pensamiento escolástico y la Escuela de Salamanca como uno de los grandes referentes y aportadores de conocimiento. Sí. Y bueno, ya que mencionas a los escolásticos y como último autor, referente en España, creo yo que padre intelectual de muchos, que además hace poco salió en televisión, no esperaba yo verlo nunca en televisión, pero Jesús Huerta de Soto, creo que es padre intelectual de aquí la mayoría que esté viendo esto. No creo que haya mucho que nos quede por decir de él, pero bueno. Bueno, Jesús Huerta de Soto, pues, ¿qué decir del maestro, ¿no? Yo creo que a todos nos ha influido, es uno de los grandes referentes del pensamiento de teoría económica, no solo en España, sino a nivel internacional. Y yo creo que ha hecho una enorme, y sigue haciendo, una enorme labor de divulgación de la Escuela Austriaca de Economía a nivel internacional, como digo. Fíjate si tiene influencia el profesor Huerta de Soto, que, bueno, es uno de los referentes de Javier Milei. Milei, que es economista de formación y que ha sido y que sigue siendo profesor de economía, pues descubrió la escuela austriaca gracias precisamente a las famosas clases de Huerta de Soto grabadas y luego publicadas en YouTube. He de decir además que esas clases que están en el espacio digital, en el espacio de Internet, yo tuve la gran suerte de presenciarlas porque justo ese año yo estaba cursando el máster de Economía Austriaca que tiene el profesor Huerta de Soto y fue ese año en el que, Fernando Díaz Villanueva pues estuvo grabando durante ese año las clases. O sea que Muchos coincidimos los compañeros dos. de clase. Sí, bueno, Fernando no como alumno, sino como realizador del vídeo y yo como alumno. Ese año Pues mira, hice el máster, o sea, fíjate tú, casualidades de la vida, ¿no? pues Pero, y sí. fíjate, y así fue como Milei se acercó a la escuela austriaca. Para mí, Huerta de Soto es uno de los grandes referentes del pensamiento económico, a la altura, sin ningún género de dudas, de grandes maestros como Mises o Hayek. Sí. Y ya como última pregunta, porque creo que estamos un poquillo justos de tiempo. La escuela austríaca, digamos que vivió una época de oro con autores como Mises, Hayek y luego Rothbard, pero que actualmente, digamos, no hay muchísimos autores muy importantes, B.H. Hoppe, Kinsella, Hulsmann, hay muchísimos autores y también jóvenes, Rayo o Bagus, en fin, hay muchísimos. Pero, ¿cuál crees tú que es el futuro o el devenir de la escuela austríaca en los próximos, no sé, 20, 30, 40 años? Pues fíjate, al igual que te comentaba antes que soy muy optimista con respecto al futuro, gracias precisamente a la revolución tecnológica, también soy muy optimista con respecto al pensamiento liberal, al liberalismo y también en el ámbito de la economía al futuro de la escuela austríaca, por varios motivos. En primer lugar, es la primera vez, no somos conscientes, pero es la primera vez en la historia de la humanidad, que un político autocalificado como liberal libertario ha logrado ganar unas elecciones. O sea, eso me parece increíble. Bien, punto uno. Punto dos, Internet, gracias precisamente a la competencia, tiene muchas ventajas. Entre ellas, que los medios de comunicación como tales, los famosos mass media, ya no tienen el control de la información. Y esto es muy importante porque antes había pocos agentes con información, con capacidad para influir en el gran público. Y claro, cuando son pocos los agentes, el poder político tiene una enorme capacidad de poder influir sobre ellos. Los puede controlar, los puede, mediante amenazas, por ejemplo, los puede comprar mediante dinero, o los puede expropiar directamente. Pero gracias a Internet ya no hay ese control. Entonces, ahora ya no hay intermediarios. Los difusores o los productores de información, los divulgadores de información son tantos como humanos hay en el planeta con acceso a Internet. Punto uno. Y punto dos, como nosotros estamos en el lado correcto de la historia y somos poseedores de la verdad y de los frutos positivos, pues nuestras ideas también tienen mucha mayor capacidad, no solo a la hora de difundirse, sino a la hora de triunfar, frente a las mentiras, las falacias y los errores del socialismo y del colectivismo. Y prueba de ello es que
bajo un régimen de medios de comunicación más media muy grandes, pero escasos, por ejemplo, medios de comunicación en España son mayoritariamente de izquierdas, pero sin embargo en Internet no sucede eso. En Internet, los grandes divulgadores y los grandes influencers, por así decir, en el ámbito económico, muchos en el ámbito político, en el ámbito de las ideas, son liberales. Empezando por nuestro queridísimo y admirado Juan Ramón Rayo, que tiene, bueno, yo no sé cuántos seguidores tiene ya en YouTube, pero cerca de Creo que llegó 700.000. a medio millón, ¿no? Medio millón, ¿no? Es decir, pues a eso me refiero, que yo creo que soy muy positivo, soy muy positivo, no, perdón, soy muy optimista con respecto a la escuela austríaca y las ideas en general de la libertad a futuro, precisamente por eso, porque existe mucho mayor mercado para la difusión de esas ideas y para el conocimiento de esas ideas. Correcto. Y ya si quieres, para acabar la entrevista, tengo yo la costumbre de siempre, para romper un poco el esquema, dejar al entrevistado que me haga una o dos preguntas en caso de que las tenga, si no, no hay ningún problema. Entonces, no sé si quieres preguntarme algo, si es así, Bueno, adelante, sin ningún pues, problema. por ejemplo, ¿cómo llegaste tú al mundo del liberalismo, al mundo de las ideas? ¿Cómo Y, conociste? a ver, yo personalmente, bueno, con un poco de contexto, tengo 22 años, o sea, no soy aquí ningún experto, no soy, pero creo que fue con 16 o 17 años. Aquí en España lo que más fuerza pilló en su momento fue el tema del el feminismo. Y un feminismo mal. Y a mí personalmente me tocaba bastante los cojones. Entonces, pues de ahí empecé a, sobre todo por YouTube, me empezaron a salir vídeos de Víctor, el de Ghost y Wolverine, y en un vídeo, no me acuerdo por qué, pero mencionó a Rayo, de ahí pues entré al canal de Rayo un día mencionó a Bastos y a Huerta de Soto, me metí en sus vídeos y de ahí pues ya fui tirando del hilo yo solito y mediante libros en PDF que hay en internet o comprándolos yo o con charlas que hay en YouTube que hay miles, pues poquito a poco se va llegando. Al final es solamente una cuestión de, como dijiste al principio, de interés, de curiosidad personal, de querer aprender y poquito a poco, y como no me acuerdo quién fue quien dijo esta frase, pero solo son las ideas perversas las que requieren de ayuda del Estado. Las ideas positivas se imponen por sí mismas. O sea, la verdad no requiere de una imposición, acaba ganando sola. Entonces, al final es eso, es pues tú con un espíritu crítico, con ganas de aprender, ponerte ahí tranquilamente y siempre con gente que te ayude. Al final a mí, canales, digamos, más de introducción como el de Víctor, el de Ghost y Wolverine o como Rayo, que sus vídeos son muy de introducción, muy sencillos, muy amenos, ayudan mucho. Luego ya tú por tu cuenta, pues yo hoy por hoy no consumo Rayo porque con todo el perdón del mundo no considero que me aporte mucho ver un vídeo de pues, algo que considero básico. Pero bueno, es un principio que todo el mundo tiene que empezar por algo y está muy bien que estén. Luego ya, pues, libros, ensayos, papers, pero todo el Qué mundo tiene bueno. sus principios. ¿Y me da tiempo de hacerte una segunda Sí, entonces? claro. Pues la segunda sería, ¿tú qué opinas sobre este debate mítico de que si los liberales deben participar o no deben participar en política? Pues mira, justo ayer en el podcast creo que estuvimos 1 hora y media hablando sobre el tema este, tengo el tema fresquito. Yo personalmente tengo la intuición de que no es la mejor manera de llegar a nuestro objetivo. Yo personalmente soy ANCAP, o sea, no busco solamente que el Estado sea pequeño, sino que no haya Estado. Entonces no creo que sea lo mejor, pero porque por varios motivos, pero el principal es que el Estado, como toda fuente política de poder, se protege a sí mismo. Y me parece muy sospechoso o muy ingenuo pensar que el Estado, y con el Estado me refiero a la gente que vive del Estado, a los políticos, a las élites, me parece muy raro que se vayan a dejar derrocar por alguien desde dentro. Creo que la revolución, si viene, vendrá desde fuera, como por ejemplo decía Etienne de la Boët, que la gente es esclava solamente porque se deja serlo. En el momento en el que tú digas, tú eres un tío que está ahí en el sillón, no tiene ningún tipo de poder, y la gente en masa haga esto, el Estado pierde su poder, el Estado es tirano porque la gente le permite serlo. Entonces creo que métodos, a lo mejor no tan convencionales, pero como los que proponía de desobediencia civil, de simplemente pues, de manera pasiva, en la medida tampoco te vas a ir al Congreso a liarla porque vas a acabar en la cárcel y no es que sea rentable, pero dentro de lo posible, pues ir molestando, ir también dando batalla cultural y sobre todo lo que comentamos antes, de si te es posible, ya, esto igual es un poco impopular, pero ahora que está abierto el melón
independencia con Cataluña, creo que será mucho más sencillo que precisamente eso, que las comunidades autónomas o las provincias o las ciudades pidan más independencia, que a nivel ciudad, yo por ejemplo vote aquí a un alcalde y ese alcalde sí que lo tengo más controlado, es el alcalde de mi ciudad, le puedo ver por la calle incluso, no es Pedro Sánchez que está en Madrid, está en la Moncloa, se pilla su Falcon y bueno, pues suerte viéndolo. Y sobre todo también en pueblos pequeños. Yo cuando estuve, por ejemplo, en Galicia, en Mondoñedo, donde se hacen los de Son de Lugo, es un pueblecito de, no sé, 1.000 habitantes, 2.000, 3.000. Allí el alcalde y los concejales están controlados. Sabes que si un tío roba es ese tío, no es el presidente, no es ese tío. Entonces es mucho más sencillo fiscalizar el poder y que se impongan al final las ideas que tú quieres. Si en un pueblo de 3.000 personas os mudáis 500 personas, ya sois un 20% o un 30% o los que seáis. Entonces es más sencillo. Entonces creo que vendrá más. A ver, no tengo una bola de cristal, no es el futuro. Ojalá que me equivoque y que Milei consiga que Argentina pues, sea un modelo a envidiar, pero por desgracia tengo al menos la intuición de que no será así. Y aparte también pues hay un par de libros, por ejemplo, está de Wendy McElroy, se llama Dissenting Electorate, es una compilación de artículos, pero bueno, me gusta mucho recomendarlo. Luego también el de Hoppe, el de Monarquía y Democracia, también creo que hace una crítica ya muy breve, pero bueno. Y eso, creo que no es lo mejor, pero bueno, a ver, no voy a ser yo quien critique de manera más fuerte. Digamos, hay males mayores a los que merece más la pena prestarles atención. Entonces, no creo que sea tampoco aquí el foco de atención. Sí, sí, no, totalmente. Como dice creo que es el propio, no sé si es el propio profesor Huerta, que cuando se le pregunta, pero bueno, pero usted es liberal y es austriaco y es... entonces, pero al mismo tiempo es funcionario, es profesor de la Revolución de Carlos. Y el profesor Huerta creo que responde, sí, pero yo estoy dentro del sistema para destruir el sistema. Sí. O No, sea, pero bueno. Además que fue Rothbard el que comentó que dentro del Estado hay dos funciones, las que se deben privatizar y las que se deben eliminar. Entonces, trabajar como profesor público no es tan necesariamente mal porque profesores tiene que haber. Otra cosa es, por ejemplo, ser funcionario del Ministerio de Igualdad, que es un trabajo que sobra. Es un trabajo que está puesto ahí a dedo y que se debe eliminar. Ahí sí que... El propio ministerio debería sí. eliminarse. Debería eliminarse como por completo. Que no es lo mismo a lo mejor ser piloto de trenes en Renfe, que es una empresa pública, que sí, mejor si fuera privada, pero bueno, hacen falta trenes, alguien tiene que llevarlos. Que pues ser funcionario de una administración que no hace nada. Es muy diferente. Pero sí. Entonces, bueno, Totalmente. Bueno, creo que vamos es un debate, es un ¿Sí? debate de que digo, Daniel, que es un debate de lo más interesante. Yo últimamente, cuando surge este tema, siempre intento, o sea, esta es mi respuesta oficial, ¿no? Y es que no hay, es imposible que haya políticas liberales sin políticos liberales. Esa es... yo lo dejo ahí, es decir, estoy de acuerdo contigo que, vamos, y es un debate de lo más interesante. Sí. Yo creo que hay que dar la batalla en todos los ámbitos, Sí, incluyendo el ámbito político. Y lo que sí es cierto es que en política es muy importante cómo piensan los líderes, porque al fin y al cabo es como cualquier organización. En una empresa, el CEO o el dueño de la empresa es el que determina la estrategia empresarial y por dónde tiene que ir la empresa, ¿no? Y es, por lo tanto, el que dirime la dirección de la empresa. Bueno, en los partidos políticos y por lo tanto, una vez que llegan al poder en el gobierno del Estado, sucede algo parecido. Los líderes políticos en gran medida son los que acaban determinando pues las diferentes directrices políticas. Por eso, desde mi punto de vista, es importante que el liberalismo, las ideas de la libertad en general, no solo lleguen al mayor número de personas posibles y se dé la guerra de las ideas y la batalla cultural, sino que también lleguen a las élites y a los políticos presentes y futuros, porque en última instancia van a tener la oportunidad, al menos, no digo de eliminar el Estado, porque eso evidentemente es otro debate, pero sí al menos de hacer políticas menos lesivas o políticas más favorables, más positivas para el conjunto de la sociedad. Correcto, sí. Vale, pues si te parece bien, creo que vamos justo el tiempo porque me dijiste 50 minutos y llevamos creo que 55. Así que no te voy a secuestrar más tiempo. Ha sido un placer. Espero pues tenerte cuando quieras. Yo por mí encantado. Me ha encantado estar contigo hablando aquí este rato y espero que a la gente también le guste la entrevista y que le parezca
interesante. Así que nada, ha sido un placer. Pues el placer ha sido mío, Daniel. Muchísimas gracias por tu invitación y enhorabuena por todo lo que haces en tu canal, en tu cuenta en Instagram, en todo lo que haces. Y oye, que un auténtico placer. Así que ya nos veremos. Igualmente. Bueno, como último matiz, somos 3 chicos, solo que yo soy el único que tiene la posibilidad de... Así que no me lleváis casi entonces, todo enhorabuena y felicitaciones a los 3. Perfecto, Un pues placer. nada, un placer.